Hola, bienvenidos una vez más a Expandiendo la Voz. Mi nombre es Daniela. Seguimos con el experimento rendición. La lectura pasada, pues él hablaba de que hizo su casa, de que se fue para México y en este viaje a México él se dio cuenta que realmente no tenía que, que controlar nada, sino se estaba dejando llevar por la vida. También habló sobre cuando uno entra en inspiración, en espíritu, y habló de las facetas de la creación, ¿no? Como desde este lado creativo lógico y este lado creativo, como creativo, como más de inspiración, una creación más espiritual, como más auténtica, más de repente un poquito más de instinto, de intuición. Y bueno, va ahí contando su vida, entonces bueno, vamos a seguir hoy con la parte número 11. Ve a un monasterio. Me trasladé a mi nueva casa en noviembre de 1971. Recuerdo que era noviembre porque justo antes de mudarme, mi hermana Kerry y su marido vinieron a visitarme desde Miami para celebrar el Día de Acción de Gracias. Un gesto muy valiente por su parte, teniendo en cuenta que eran personas convencionales. Harvey era un exitoso contable, vivían en una bonita casa y estaban acostumbrados a disfrutar de todo tipo de comodidades. Cuando aparecieron me encontraron acabando la lista de tareas pendientes que debía llevar a cabo antes de mudarme. Harvey me ayudó a instalar las últimas dos ventanas y después insistió en festejar juntos la comida de Acción de Gracias, lo que significaba sentarnos en rocas al aire libre y cocinar lo que pudiéramos en una fogata. Me da la impresión de que vinieron para comprobar si todavía me quedaba algo de cordura. Había estado sin teléfono durante mucho tiempo y sin duda mi familia estaba preocupada por mí. Una vez se fueron me sentí aliviado y contento de volver a quedarme solo en mi preciosa casa nueva. Lo único que deseaba era un lugar sencillo para poder concentrarme totalmente en la meditación. Acababa de obtener un regalo de la mano invisible que dirigía mi vida. Así denominaba entonces a esa fuerza que movía los hilos de mi existencia. Es curioso porque él era economista y hay una teoría en economía que es la mano invisible, entonces como que yo creo que de ahí lo sacó, ¿no? De la mano invisible. La mano invisible es la que regula la oferta y la demanda. Bueno, X. En los inicios de mi despertar había implorado ayuda internamente para saber quién era yo, el observador de aquella voz interior. Desde entonces era como si una fuerza externa procedente de arriba me hubiera agarrado de la coleta y estuviera elevándome. Toda mi vida externa me había sido arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, y se me había mostrado en su lugar la belleza y la paz de un estado interior que todo lo trascendía. Ese toque de lo desconocido había prendido fuego en mi corazón, una hoguera inextinguible ardía en lo profundo de mi ser. Era como una llamada interior que me instaba a regresar a mi verdadero hogar. En aquella fase de mi despertar, el único modo que conocía de cumplir mi propósito era solamente en una intensa disciplina de meditación zen. Sentado en el umbral de la puerta que daba al maravilloso paraje que la vida me había concedido para mi trabajo interior, agaché la cabeza con respeto. Esa casa era mi templo, mi monasterio, e hice el voto de usarla adecuadamente. Me quedé muy sorprendido al comprobar que fui adoptando un estilo de vida monástico de manera natural. Todos los días me levantaba a las 3 de la madrugada y meditaba durante unas cuantas horas. A continuación me daba un paseo contemplativo por el campo. En aquellos tiempos todavía me aferraba al concepto de que todo giraba en torno a la concentración. Cuando caminaba era sumamente consciente de cada paso y de cada movimiento del cuerpo. Esta práctica me ayudó a prolongar la paz que me producía la meditación matinal. Después hacía yoga al aire libre hasta que llegaba la hora de la meditación del mediodía. Me sometía a una férrea autodisciplina diaria. Se trataba de un estilo de vida sumamente estricto, totalmente diferente de nada que hubiera vivido hasta entonces. Pero al igual que un atleta está dispuesto a entrenar día y noche para las Olimpiadas, yo estaba decidido a darlo todo en cada momento, a fin de desprenderme de esa parte de mí que me impedía acceder al lugar al que deseaba volver desesperadamente. No tardé mucho en percibir que la ingesta de alimentos influía considerablemente en la práctica que estaba realizando. Cuanto menos comía, más fácil me resultaba entrar en un estado meditativo, de modo que tanteé hasta dónde podía llegar sin comer y llegué a un punto de equilibrio que consistía en cenar una pequeña ensalada en días alternos y ayunar el resto del tiempo. Mi intención era abandonar toda posible fuente de distracción para poder centrarme plenamente en profundizar en mi interior. La rutina nocturna se iniciaba al atardecer. De alguna forma, la puesta de sol me predisponía enormemente para la meditación. Siempre estaba sobre el cojín de la meditación antes de la caída de la tarde, y tras unas cuantas horas meditando, finalmente me retiraba a dormir. Aunque no disponía de despertador, cada día me despertaba a las 3 de la madrugada de manera espontánea e iniciaba de nuevo la práctica.
No sé de dónde saqué la idea de que si me esforzaba lo suficiente, mi ser interior se iría y me dejaría en paz. Pero lo cierto es que viví de ese modo durante alrededor de un año y medio y la parte de mí que había dominado por completo mi estilo de vida ya no tenía cabida en mi nueva etapa de vida. Al no alimentarla iba debilitándose cada día que pasaba, pero esa parte ruidosa y exigente no desapareció, más bien comenzó a resignarse ante la intensidad de la disciplina. Aunque pensaba que el trabajo estaba funcionando, pronto caería en cuenta de que estaba muy equivocado. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Aparte de las lecturas obligatorias, los libros nunca me habían llamado la atención. Pero así como los tres pilares del Zen había aparecido justo en el momento oportuno, esta obra llegó a mis manos poco antes de la mudanza. Me la había regalado Bob Merrill, un amigo que estaba bastante familiarizado con el yoga y la meditación. Un día, cuando todavía vivía en la furgoneta, Bob me regaló un libro llamado Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, un maestro espiritual de la India. Recuerdo que inicié su lectura la misma tarde en que me lo dio, pero tuve que dejarlo pocas páginas después de empezar. No porque no me gustara, sino porque cada palabra me transportaba a un estado de meditación, de meditativo tan profundo que no me permitía seguir leyendo. A la noche siguiente volví a intentarlo y ocurrió exacto lo mismo. No entendía lo que me pasaba y me intrigaba mucho averiguarlo. Finalmente, decidí guardarlo hasta que después de la mudanza. Ahora que ya vivía en mi nueva casa y había comenzado mi estilo de vida meditativo, había llegado la hora de retomar su lectura. Capítulo tras capítulo, el libro me transportó a un mundo que debería haberme resultado sumamente ajeno. Sin embargo, debido al proceso por el que estaba pasando, al menos sentía que me identificaba con la vida de este santo. Era evidente que yo tan solo me había sumado al océano en el que nadaba Yogananda. Se trataba de un maestro de todo aquello que estaba buscando. Lo sentía en el fondo de mi ser. Yogananda había llegado mucho más alto que yo en su búsqueda espiritual y nunca había regresado del todo. Había aprendido a vivir en ese estado sin abandonar el mundo. No cabía duda, había encontrado a mi maestro. Si bien sentí un alivio inmediato al saber que ya no estaba solo en mi viaje interior, debía resolver algunos aspectos problemáticos. Para empezar, el término Dios no formaba parte de mi vocabulario. En cambio, Yogananda no solo usaba el término con toda naturalidad, sino con una devoción tan intensa que te dejaba sin habla. Su pasión por lo divino se revelaba sobre todo en sus cantos. Y en sus cantos decía: mi corazón está ardiendo y mi alma envuelta en llamas solo para ti, solo para ti. Le cantaba Yogananda a Dios. Curiosamente me identificaba con ese apasionamiento. Desde que había tocado ese hermoso lugar en lo profundo de mí, mi corazón también ardía. De hecho, había perdido el interés por todo lo demás. Solo deseaba meditar para encontrar el camino de vuelta más allá de mí mismo. Podía entender que el concepto de Dios estaba relacionado con ese lugar oculto en lo más profundo de mí. El Zen me había enseñado que el Buda atravesó el silencio y la paz absolutos antes de llegar al nirvana. Había oído que Cristo había afirmado: el reino de Dios está dentro de vosotros, y sabía que la Biblia hablaba de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Conocía bien ese espacio interior donde había experimentado una paz tan honda que la totalidad de mi existencia se trastocó para siempre. Otra palabra que no entendía muy bien al principio era espíritu. Creía que se trataba de un término cristiano. Sin embargo, Yogananda lo usaba constantemente. Hablaba de involucrar al espíritu y de sentirlo palpitando en su interior, y contaba que, en ocasiones, al levantar las manos sentía como el espíritu entraba y salía de ellas. Estaba refiriéndose a ese poderoso flujo de energía que experimentaba desde mi primera meditación profunda. Solía sentir como ese campo de energía fluida desde el punto situado entre las cejas descendía por los brazos y salía por el centro de las palmas de las manos. Podría ser el espíritu, otro término para designar ese flujo energético, y el punto situado entre las cejas, lo que Yogananda dominaba tercer ojo u ojo espiritual. Sentía que me identificaba cada vez más con sus enseñanzas. Autobiografía de un yogi cambió mi forma de ver todo lo que me había sucedido. Cuando concluí su lectura, Dios no era solo una palabra para mí, sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía. Ay, qué hermoso. Voy a leerlo de nuevo. Dios no era solo una palabra para mí, sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía. Ay, lindo. Había comenzado mi viaje interior impulsado por el deseo de saber quién era, el observador de la voz de la mente. Ahora me daba cuenta de que los grandes santos y maestros de todas las tradiciones espirituales habían trascendido de su yo personal para llegar a su verdadero ser espiritual. Yogananda denominaba este proceso autorrealización.
Era un término perfecto para definir el único interés que albergaba aquel momento de mi vida. Deseaba conocer la naturaleza del observador, mi verdadero ser. Bob Merrill me había contado que tomaba lecciones de la Self-Realization Fellowship, la organización que Yogananda había fundado en Estados Unidos. Si bien este maestro había abandonado el cuerpo en 1952, había tenido la generosidad de dejar sus enseñanzas en forma de lecciones semanales. Sabía que existían novias por encargo, pero nunca había oído hablar de gurús por correo. Sin pensármelo dos veces me inscribí para recibir las lecciones y las integré en la práctica diaria. Recuerdo que por esa misma época decidí leer la Biblia. No conocía el Nuevo Testamento y me pareció sumamente inspirador. Gran parte de las enseñanzas se correspondían por completo con mis experiencias meditativas. Por ejemplo, el concepto de que has de morir para renacer de nuevo. Eso era exactamente lo que había tratado de hacer, morir en lo personal para renacer en lo espiritual. Coloqué imágenes de Cristo y Yogananda en el altar de la sala de meditación. Grandes seres que había hollado este camino antes que yo. Estaba empezando a darme cuenta que no podía caminar solo y de que necesitaba ayuda. Bueno, esta es la parte 2. Comienza el gran experimento. Tun, 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 tun. El experimento de toda una vida. Hasta entonces, mi camino hacia la libertad interior había girado en torno a la meditación. Había, había recurrido a dicha práctica para encontrar un estado de paz y serenidad, y estaba dando resultados hasta cierto punto. Si bien podía estar meditando durante horas sintiendo un maravilloso flujo de energía que me ayudaba a elevarme, no conseguía acceder al estado de conciencia que tanto anhelaba. Además, una vez acabada la meditación, la mente personal se activaba de nuevo, nada más levantándome del cojín. Necesitaba ayuda y un buen día llegó en forma de inspiración. Caí en la cuenta de que quizá había enfocado mal mi trabajo interior en lugar de tratar de liberarme. Por medio de aquietar la mente, tal vez debía centrarme en averiguar qué era lo que la activaba tanto, qué motivaba mi parloteo interior. Si hacía frente a la causa del problema, esta desaparecería. Tal toma de conciencia abrió la puerta a una dimensión de la práctica completamente nueva y excitante. Mi autoindagación me llevó a darme cuenta de que la mayor parte de mi actividad mental estaba relacionada con mis gustos y aversiones. Cuando la mente prefería o rechazaba algo, expresaba activamente ese agrado o desagrado. Era obvio que las preferencias causaban gran parte del diálogo interior sobre cómo controlar todos los aspectos de mi vida. En un audaz intento de liberarme de esta atadura, resolví dejar de escuchar todo lo referido a mis preferencias personales y en vez de eso iniciar la práctica de aceptar todo lo que la vida me presenta. Quizá este cambio de enfoque podría ayudarme a encontrar la paz. Entonces lo que él aquí está diciendo es, se dio cuenta que lo que la voz de su interior quería o lo que esta voz dentro de nuestro interior, porque todos la tenemos, busca o nos habla todo el tiempo simplemente de perspectivas, perspectivas propias, de esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada o esto no, o esto está bien o esto está mal. Y él decidió pararse frente a la vida sin escuchar todas esas percepciones que él tenía previas. De eso se trata realmente el experimento, ¿no? Bueno, comencé con algo simple, el tiempo. De verdad era tan complicado dejar que lloviera en los días lluviosos y que saliera el sol en los soleados sin quejarse. Aparentemente la mente era incapaz de hacerlo, porque tiene que llover precisamente hoy. Siempre llueve cuando no lo deseo. Podía haber llovido durante el resto de la semana. Qué mal. Simplemente sustituí todo ese ruido absurdo por qué bien, está lloviendo. Que es un hecho, ¿no? O sea, está lloviendo, fin. Hay una otra escritora y otra maestra que se llama Byron Katie y ella dice, cuando nos peleamos con la realidad perdemos el 100% de las veces y una realidad es que está lloviendo, ¿no? Entonces esto me parece súper interesante. La práctica de la aceptación resultó ser sumamente poderosa y sin duda me ayudó a calmar la mente. Así pues, decidí ampliar la variedad de situaciones con las que practicar. Recuerdo a la perfección que resolví que cuando me resistiera a lo que me ofrecía la vida, debido a mis preferencias, me desprendería de ellas y confiaría en la vida dejando que las cosas siguieran su curso. Realmente se trataba de un terreno que no había explorado nunca. ¿A dónde me llevaría? ¿Qué me sucedería si me dejaba guiar por mis preferencias? Lejos de asustarme, estos interrogantes me fascinaban. No deseaba controlar mi vida, sino que anhelaba ser libre para volar alto por encima de mí mismo. Comencé a contemplar este reto como un gran experimento. ¿Qué podría ocurrirme si abandonaba mis resistencias y permitía que el fluir de la vida tomara el mando? Las reglas del experimento eran bien simples. Trataría cada suceso que la vida me presentara como una oportunidad de trascender el yo personal. ¿Cuándo es de trascender el yo personal?
Cuando este último se quejara, soltaría el deseo de control y me rendiría ante la realidad que estuviera expresándose en mi vida. De este modo nació el experimento de rendición y estaba absolutamente dispuesto a ver a dónde me dirigía. Quizás pienses que solo un loco podría haber tomado una decisión así. Lo cierto es que ya había vivido diversas experiencias asombrosas que me había traído la vida. Había sido testigo de señales sutiles que me habían llevado a las montañas de México y a vivir momentos inolvidables con los campesinos mexicanos. Al regresar a Estados Unidos había sido atraído hacia mi preciosa casa nueva y lo que en un principio iba a ser la construcción de una simple cabaña se había convertido en una experiencia inesperadamente rica y constructiva. Era obvio que yo no había hecho nada, sino que todo eso me había sucedido. De hecho, si no me hubiera despojado de mi resistencia inicial, no hubieran tenido lugar tales experiencias. Me había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que sabía lo que me convenía, ojo a esto, me había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que sabía lo que me convenía, pero todo apuntaba a que la vida lo sabía mucho mejor que yo. Digamos que aquí la vida también se puede sustituir esa palabra por Dios, ¿no? Como Dios sabía mucho mejor que yo. Iba a poner a prueba la suposición de que nada ocurre por casualidad hasta sus últimas consecuencias. Estaba dispuesto a arriesgarme a que la vida asumiera el mando. ¡Ay, qué nervios! Ahora sí, la vida asume el mando. Si bien rendirse al fluir de la vida parecía una decisión atrevida, lo cierto es que no estaba demasiado expuesto a grandes desafíos, ya que pasaba la mayor parte del tiempo tranquilo a solas en mi finca. Sin embargo, había una excepción. Seguí oficialmente en la universidad hasta que no hiciera los exámenes finales de calificación y la tesis, lo cual implicaba seguir recibiendo una beca de estudios y la obligación de impartir un curso al semestre de micro o macroeconomía. Tenía 3 clases semanales de 1 hora de duración. Los días de clase realizaba las prácticas de yoga en la mañana y del mediodía, iba a la ciudad a dar clase y volvía a casa lo antes posible. No creo que mi compañía fuera especialmente grata, pues me había vuelto completamente insociable. A menos que algún alumno me formulara una pregunta después de clase, esquivaba conversaciones todo lo posible. Siempre me ponía la misma ropa, unos vaqueros, una camisa vaquera de manga larga. Esa es mi gata, Venus. Llevaba coleta y usaba sandalias, o bien iba directamente descalzo. Mi aspecto no hubiera llamado demasiado la atención en el departamento de filosofía, pero yo era un profesor de primer curso en una escuela de negocios del sur de Estados Unidos. El departamento toleraba mi extravagancia solo porque me había convertido en un profesor muy popular y mis alumnos obtenían resultados excelentes en los exámenes. Recuerdo una anécdota en la que me pasé de la raya. Me había propuesto ver si podía ir a la ciudad, dar clase y volver a casa mientras mantenía la mente moderadamente en calma. Para lograrlo, debía potenciar un estado meditativo varias veces al día. Hacía yoga al aire libre antes de salir de la casa y ejercicios de control de la respiración en la furgoneta. Antes de entrar en el aula, antes de entrar en el aula, perdón. Incluso hacía una pausa para quietar la mente en clase, antes y después de la exposición del tema. Ese día concreto, conduje hasta la universidad, realicé algunos ejercicios de respiración y entré en un aula llena de estudiantes. Por alguna razón comenzaron a silbarme al entrar. Me llevó unos segundos a aterrizar, lo suficiente como para darme cuenta que me había olvidado de ponerme la camisa al acabar la práctica de yoga. Aun cuando me había presentado en clase descalzo y medio desnudo, no me alteré en lo más mínimo. Simplemente pregunté a los alumnos si deseaba que canceláramos la clase o que siguiera adelante. La respuesta fue unánime, de modo que impartí mi clase de macroeconomía al margen de mi atuendo, o mejor dicho, de la falta de este. Durante varios meses seguí llevando un estricto estilo de vida meditativo, aunque se suponía que estaba aprovechando ese tiempo para preparar los exámenes de doctorado. Naturalmente, aún no había abierto ni un solo libro y no tenía ninguna intención de hacerlo. Había dicho adiós a esa parte de mi vida, o al menos así lo pensaba. Un día, al final de mi clase de economía, el doctor Hoffman salió a mi encuentro en el pasillo por el que deseaba hablar conmigo. La voz de la cabeza se puso alerta de inmediato, intuyendo problemas. Él seguía siendo el director del departamento. Seguramente habría llegado a sus oídos la anécdota de la camisa, pero como siempre, la voz estaba equivocada. Como siempre, en su cabeza y en nuestra cabeza. El doctor Hoffman me comentó que le había llamado por teléfono de la oficina del gobernador, le habían llamado por teléfono de la oficina del gobernador de Tallahassee, creo se dice así. Al parecer se había decidido construir en Gainesville uno de los centros de estudios superiores más importantes de Florida. Para ello, debían contar con un líder capacitado que no solo se hiciera cargo de las responsabilidades educativas, sino también de la recaudación de fondos y la gestión financiera.
Así pues, el comité había elegido uno de los más destacados banqueros del Estado como presidente del nuevo centro. Mientras él hablaba del Estado como presidente del nuevo centro, mientras él hablaba, en mi mente se repetían los mismos pensamientos. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Debería volver a casa. Mis interrogantes obtuvieron una pronta respuesta. Por lo visto, la legislación de Florida exigía que el presidente de un centro de estudios superiores fuera doctor, pero Alan Robertson, el banquero elegido, no lo era. Dadas las circunstancias, habían pensado en ayudarle a adquirir el doctorado, brindándole apoyo de uno de los mejores estudiantes que tuviera una formación académica similar a la suya. Por sorprenderte que parezca, yo había sido el estudiante elegido. La voz interior se disparó. La observaba gritar, no, no puedo hacerlo, ya lo dejé, necesito entregarme a la práctica de meditación y de ninguna manera voy a retomar mis antiguos libros de economía. He terminado con todo eso. En medio de estas protestas, recordé el compromiso que acababa de adoptar con... Perdón. En medio de estas protestas, recordé que el compromiso que acababa de adoptar consistía en rendirme ante lo que la vida me ofreciera. La voz que observaba no era mi consejera espiritual, sino un auténtico lastre, y ahora tenía la oportunidad de quitarle el mando. Mientras el doctor Hoffman esperaba mis respuestas, yo me sentía incapaz de pronunciar una respuesta afirmativa. Finalmente, me escuché decir en alto, sí, me gustaría ayudarlo, le daré clase. La suerte estaba echada. Mi gran experimento de rendición había comenzado de verdad. Había dejado de controlar mi vida. El príncipe y el mendigo. Dar clases a la Robertson no modificó sustancialmente mi estilo de vida. Quedamos en aprovechar los días que yo impartía clase para trabajar un par de horas con él. Nos reuníamos en el despacho del rector del campus antiguo de Santa Fe College, en el centro, cerca de la universidad. Formábamos una curiosa pareja. Alan era un exitoso banquero de traje con chaleco y yo un yogi con una coleta que llevaba vaqueros y sandalias. La verdad es que al principio no sabía a qué atenerme, pero Alan resultó ser una persona de mente abierta, excepcionalmente afectuosa. Además, estaba muy agradecido por mi ayuda. Esto no quiere decir que no se dieran momentos incómodos. Nuestro primer choque estuvo relacionado con la retribución de mis servicios, pues le dije que no deseaba que me pagara nada por las clases, y aunque insistió, yo mantuve una postura firme. Alan trató de hacerme ver que él era un exitoso banquero que se había convertido en rector y yo un estudiante que vivía con una beca de $250 al mes. Si bien todo aquello era cierto, y además me había gastado todos mis ahorros en la compra del terreno y la construcción de mi casa, yo estaba apoyándole con sus estudios como un acto de rendición al fluir de la vida y tenía claro que no deseaba que se me pagara. Con el tiempo, Alan aceptó que mantuviéramos una relación no comercial y nos hicimos buenos amigos. A veces venía a estudiar a mi casa y dábamos largos paseos. A él le agradaba conocer los detalles de mi peculiar forma de vida y yo disfrutaba de la compañía de aquella persona tan especial que se ocultaba tras un traje de banquero. Incluso, en alguna ocasión llegué a aceptar la invitación a cenar de su mujer. A pesar de mi resistencia inicial, comencé a considerar nuestra relación como otro regalo mágico de la existencia. Al cabo de un tiempo, Alan ya había progresado lo suficiente como para presentarse a los exámenes de doctorado y me sorprendió que me propusiera que yo hiciera lo mismo. Si bien no tenía ningún interés en ello, especialmente porque habíamos preparado únicamente dos de mis tres áreas principales de estudio, finalmente accedí a sus deseos. Me inscribí para los dos exámenes que habíamos preparado juntos con la intención de dejar el tercero para más adelante, si es que llegaba a presentarme alguna vez. Pero cuando recibí la confirmación de la universidad, me di cuenta que en administración me habían inscrito por error en los tres. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rendirme y dejarlo estar? Resolví observarme con objeto de descubrir el motivo por el que me asustaba tanto este tercer examen. Si no tenía ninguna intención alguna de doctorarme, ¿por qué me importaba tanto? Descubrí que tenía miedo de decepcionar a los demás. Sabía que si me examinaba en finanzas públicas, un campo para el que no estaba preparado, suspendería miserablemente. La perspectiva de fracasar me inquietaba mucho y activó en mí un incesante monólogo interior sobre cómo esquivar la situación, hasta que caí en la cuenta de que me hallaba ante la oportunidad de liberarme de esa parte de mí. Ay, no, eso estaba como muy complicado, ¿no? Como de verdad dejarse llevar. Ya no veía el fallo administrativo como un problema, sino como un desafío para dar un paso más en la senda de la liberación. De modo que tomé la decisión de presentarme a los tres exámenes y aceptar de un buen grado la experiencia de suspender el tercero. Los dos primeros exámenes fueron como la seda. Había trabajado mucho con Alan en la materia y la dominaba bastante. Cuando se aproximaba la fecha del tercer examen, me dispuse para afrontar lo inevitable. Iba a enfrentarme al examen con resolución
y a dejar que una parte de mi ego tuviera una muerte dolorosa. Pero lo que acabó sucediendo me transformó para el resto de mi vida. El día anterior al examen, cogí el libro de finanzas públicas por primera vez, lo saqué al exterior y lo dejé junto a mí mientras hacía yoga. Cuando finalicé la sesión me sentía sereno y en paz, absolutamente preparado para afrontar la dura prueba que tendría lugar el día siguiente. Como para familiarizarme con la espada que iba a darme muerte, abrí el libro al azar y leí 2 páginas que aparecieron ante mis ojos. Repetí este ritual 3 veces antes de lanzar el libro hacia el cielo como una señal de mi disposición para rendirme. Al día siguiente, me observé atentamente para ver cómo reaccionaba la voz. Para mi sorpresa, descubrí que me sentía sumamente en paz con respecto a la prueba que se acercaba. Después de la meditación matinal, cogí de nuevo el libro de texto y volví a abrirlo al azar. Resultó uno de los 3 lugares que me había salido el día anterior. Revisé la compleja tabla que se mostraba en esa página y coloqué el libro en la estantería por última vez. Más tarde me dirigí a la ciudad. Aparqué cerca de la escuela de negocios y estuve meditando durante un rato antes de entrar. Seguía sintiéndome en calma, con un sentimiento de serena resignación. Había probado el verdadero examen. Probar que era capaz de rendirme por completo cuando la vida me presentaba una situación por la que no deseaba pasar. Subí las escaleras que conducían al departamento de economía y la auxiliar me entregó el examen. Mientras lo recogí, eché un vistazo a las 6 preguntas de desarrollo, de las que debía escoger 3. De pronto me quedé helado y se me saltaron las lágrimas. 3 de las preguntas trataban de los temas expuestos en las 3 páginas que había aparecido el día anterior al abrir el libro. Estaba atónito, me quedé paralizado un largo rato, incapaz casi de respirar. ¿Cómo podía ser? Ay, marica, me dan ganas de llorar. ¿Cómo podía ser? Había sucedido de nuevo, me había rendido, había hecho frente a mis temores en nombre de la trascendencia y en el último momento, en lugar de caer en el infierno, era ascendido hacia el cielo. Entré en la sala y escribí sin parar. Las semillas de la inspiración estaban muy frescas en mi mente e incluso fui capaz de reproducir y adornar esa tabla que había visto únicamente 2 veces. Entregué los cuadernillos y me fui a casa en un estado de ánimo bien diferente al esperado. Esa mañana, mientras conducía, había sentido que la vida estaba exigiéndome que dejara morir una parte de mí, pero ahora me daba cuenta de que lo que realmente me pedía era que me quitara de en medio y la dejara actuar. Voy a llorar, perdón. Wow. Estaba muy contento de haber asumido el riesgo. Al cabo de unos días, el doctor Hoffman me felicitó por la excelencia de mi examen de finanzas públicas. Aunque el reconocimiento del director del departamento debería haberme agradado, en realidad hizo que me sintiera culpable. Así pues, le relaté la historia del examen y le pregunté si creía que había obrado mal. El doctor Hoffman se levantó, me puso la mano sobre el hombro y me pidió que dejara de intentar ser tan humilde. A continuación me indicó el camino para salir del despacho. Ay, no, esa parte me tocó demasiado, como que es cierto, siento que hay muchos momentos de la vida en donde, en donde el rendirse a una situación en específico y luego darse cuenta que esa rendición era justo lo que tenía que pasar para que uno pudiese trascender y para que las cosas salieran como a nuestro beneficio al final, porque salió a su beneficio, es como perros, soy uno con Dios, o sea, Dios me ama, soy uno con el universo, soy una con el universo. Ay, seguir a lo invisible hacia lo desconocido. Para la primavera de 1972 había realizado los cursos y los exámenes de doctorado sin habérmelo propuesto. Solo me quedaba escribir la tesis. Como sabía que eso nunca sucedería, no volví a pensar en ello. El yoga y la meditación ocupaban toda mi vida. Si bien había progresado considerablemente en la práctica meditativa, seguía persiguiendo que algo me frenaba. Quizá podría ayudarme en la práctica del Kriya Yoga, una técnica especial de meditación transmitida por Yogananda, pero había un problema. Era obligatorio haber recibido lecciones durante un año para reunir los requisitos necesarios. Así pues, decidí preguntar a Self-Realization Fellowship si podían hacer una excepción en mi caso. En aquellos tiempos apenas me llegaban cartas, de modo que me sorprendió mucho recibir 2 en el mismo día, una de Self-Realization Fellowship y otra de una organización que no conocía. Como me moría de ganas por reconocer la respuesta de la SRF, abrí primero su carta, pero el alma se me cayó a los pies al leerla. Debía esperar 6 meses para poder aprender la técnica. No podía hacer nada excepto dejar de alimentar la decepción que sentía. Respiré hondo y abrí la otra carta. Un vistazo fue suficiente para hacer desaparecer toda mi desilusión. El sobre contenía un folleto en el que aparecía el siguiente texto escrito en letras grandes.
en negrita. Aprende Kriya este verano con un discípulo directo de Paramahansa Yogananda. ¿Qué? Una vez más, me quedé pasmado. Nunca había oído hablar de aquel grupo. Al parecer se trataba de una consolidada comunidad de yoga ubicada en California, pero era imposible que me conocieran o que hubieran conseguido mi dirección. Yo era un ermitaño que vivía en un bosque de Florida. ¿Cómo habían llegado? ¿Cómo podía llegar a la vez dos cartas que se hallaban perfectamente entrelazadas? Al margen de la respuesta a esta misteriosa pregunta, ya tenía claro dónde debía viajar ese verano, aquella comunidad espiritual del norte de California. Cuando las señales no son tan evidentes, no resulta complicado seguirlas. Cuando las señales son tan evidentes, no resulta complicado seguirlas. Sin embargo, mi compromiso de dejarme guiar por la vida sufrió varios desafíos antes de partir hacia mi aventura californiana. Poco tiempo después de haber recibido estas cartas, el Dr. Hoffman se puso en contacto conmigo para hacerme saber que Alan estaba tratando de localizarme. No habíamos vuelto a vernos ya que ambos habíamos aprobado los exámenes. Así pues, contacté con él y me contó que acaban de terminarse las obras del nuevo campus de Santa Fe College. Alan estaba reclutando profesores para el centro y quería que yo formara parte del personal docente, aunque solo fuera tiempo parcial. Me quedé muy callado, no tenía ningún interés en ser profesor ni allí ni en ninguna otra institución. Mi único objetivo era seguir profundizando en la práctica meditativa hasta fundirme en los maravillosos estados que había descubierto en mi interior. Traté de explicárselo a Alan, pero se negó a escucharme. Finalmente me dijo, no se trata de una petición, sino de una orden. Con la boca seca logré pronunciar las palabras que mi corazón no deseaba expresar. Sí, cuenta conmigo para ser profesor de tiempo parcial. ¿Qué tengo que hacer? Rendición. Qué término tan sorprendentemente poderoso. Si bien esta palabra suele transmitir la idea de debilidad y cobardía, quiero leer esto muy atentamente. Rendición. Qué término tan poderosamente tan sorprendente. De nuevo, rendición. Qué término tan sorprendentemente poderoso. Si bien esta palabra suele transmitir la idea de debilidad y cobardía, en mi caso supuso armarme de valor para atreverme a seguir a lo invisible hacia lo desconocido. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. No tenía ni idea de hacia dónde me dirigía, pero el hecho de rendirme me aportó claridad en un punto esencial. Mis preferencias y aversiones no iban a guiar mi vida. Al liberarme del dominio que ejercían sobre mí esas poderosas fuerzas, estaba permitiendo que mi vida fuera dirigida por un poder superior, la vida misma. En esa etapa de mi desarrollo espiritual me di cuenta de que la práctica de la rendición constaba de dos pasos bien definidos. En primer lugar, desprenderte de las reacciones personales del agrado y aversión que tienen lugar en los planos mental y emocional. Y en segundo lugar, con la claridad mental que es consecuencia directa del paso anterior, mostrarte receptivo para ver qué exigen de ti las circunstancias en cada momento. Ok, ojo, eso es muy importante porque no es como que rendirse y bueno, me dejo que la vida me lleve y no hago nada, no, sino, ok, no me voy a dejar llevar por lo que pienso y por lo que siento, voy a estar abierta a la realidad, a lo que pase, pero voy a actuar acorde a esta apertura. No es como que me dejo llevar. O sea, sí me dejo llevar, pero con intención. ¿Cómo te comportarías si no vivieras bajo la influencia de tus preferencias y aversiones? Seguir esta orientación profunda te encamina hacia una dirección bien diferente de aquella donde te conducirían las inclinaciones personales. En esto consistía mi experimento de rendición, el cual se convirtió en un pilar tanto de mi vida espiritual como de mi vida en el mundo. Mi primera entrevista de trabajo. Me había pasado estudiando la mayor parte de mi vida y con la excepción del periodo que trabajé como mecánico de coches deportivos después de clase cuando estaba en el instituto, únicamente había trabajado durante los veranos. En realidad no había tenido nunca una entrevista de trabajo. Alan me concretó una cita con la directora de programa para definir qué puesto iba a ocupar en el nuevo centro. Me presenté a la entrevista con mi atuendo habitual, pantalones vaqueros, camisa vaquera y sandalias. Si bien el campus ubicado en el centro de Santa Fe era bastante liberal y desconocía la línea del nuevo campus del que Alan era rector, la directora me preguntó qué asignatura deseaba impartir y como me pareció que debía responder honestamente, le contesté que estaba interesada en transmitir todo lo que había estado aprendiendo acerca de la voz de la mente. Deseaba explicar a los alumnos los motivos por los que no deberían escuchar su charla incesante y hacerles ver que poseen la libertad de vivir desde un espacio interior mucho más profundo. También deseaba hacer hincapié en que somos habitantes de un diminuto planeta que se mueve por el espacio y deberíamos disfrutar de nuestro viaje existencial. Para mi sorpresa,
Me respondió que lo único que podía encajar con mi propuesta era la asignatura de Ciencias Sociales del primer curso. Se trataba de una materia obligatoria para todos los estudiantes de primero y todavía hacía falta un profesor que se encargara de un tercio de las clases. También me informó que impartir la asignatura supondría ocupar un puesto a tiempo parcial en el centro. Acepté las condiciones y ella fijó la fecha para mi primera clase para septiembre, coincidiendo perfecto con la apertura oficial del campus. Cuántas novedades, la vida no solo me enviaba a pasar el verano a California, sino que también me señalaba lo que debía hacer de vuelta. Todo estaba sucediendo por sí mismo y yo únicamente me dejaba llevar. En realidad no sabía de qué iba a hablar en mi nueva clase, ya que aún no había transmitido a nadie lo que había aprendido sobre la voz, y menos a toda una clase. Mi yo personal comenzó a sentirse inseguro y para enderezarlo establecí una regla básica: no pensar en las clases ni en lo que enseñaría en ellas hasta el momento de entrar por la puerta el primer día. Estaba decidido a acudir a la primera clase con la mente totalmente vacía, como aquella vez en la que escribí un trabajo con la única ayuda de la inspiración. Simplemente iba a ir a clase y ver lo que surgía, como yo leyéndoles esto. Con estas instrucciones del mundo exterior que empezaban a quitarme de tiempo, había comenzado a apreciar aún más los periodos de soledad que pasaba en mi finca. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos para proteger mi aislamiento, había gente que acababa encontrándome, como fue el caso de Sandy Boom. Era una practicante de meditación budista a la que le gustaba disfrutar de la naturaleza. No recuerdo bien de dónde vino, pero lo cierto es que un buen día apareció y comenzó a dar paseos por mi propiedad. Procuraba respetar mi privacidad, tan solo deseaba estar en el campo y meditación al aire libre. Todo fue bien hasta que un buen día me preguntó si podía montar su tienda en el otro extremo de la finca para poder meditar. La verdad es que no deseaba permitírselo, pero ¿quién era yo para impedir que alguien meditara? Finalmente se atrevió a pedirme si podía meditar conmigo los domingos por la mañana, solo durante una hora. Recuerdo bien que accedí únicamente debido a la gran resistencia que opuso la voz interior ante aquella propuesta. Con el tiempo, Sandy comenzó a traer unos cuantos amigos a las meditaciones dominicales, primero 3, después 6 y finalmente 10. Aunque no me gustaba nada todo aquello, no tenía derecho a detenerlo. A menudo me quedaba meditando en el piso de arriba mientras mis invitados lo hacían en la planta baja. Así se inició la meditación del domingo por la mañana en la casa de Mikey en la primavera del 72, una tradición que ha continuado cada domingo durante más de 40 años. Mientras tanto, se aproximaba el verano y había llegado el momento de preparar el viaje a California. Tenía pensado de vivir en la furgoneta en la comunidad espiritual durante 3 o 4 semanas y volver a clase para el comienzo del curso. El viaje me llevó alrededor de 10 días, ya que continué realizando las sesiones de meditación durante todo el trayecto. La comunidad se encontraba en un entorno rural y consistía en una gran extensión de terreno donde se habían construido numerosas cabañas rústicas. Sus habitantes parecían del tipo de vuelta a lo natural y encajé perfectamente. Cuando estaba inscribiéndome vi unas etiquetas especiales que daban a la gente que deseaba permanecer en silencio y como no tenía ningún interés en conocer gente o entablar nuevas amistades, solo serían una distracción para mi trabajo interior. Decidí intensificar la práctica y pasar a una fase más estricta. Guardaría silencio durante toda la estancia. Dado que no había donde acampar cerca de la furgoneta del templo, simplemente estacioné la furgoneta en un aparcamiento de tierra más cercano. Allí viviría durante unas semanas y una vez ubicado, realicé en el templo la sesión de yoga y meditación de la tarde. Si bien estaba acostumbrado a la soledad, me di cuenta en el acto de que me encontraría bien allí. La gente entendía lo que estaba haciendo y me dejaban practicar tranquilo. Continué ayunando 3 veces por semana y degustaba a solas la ensalada los días que me tocaba comer. Aunque no era muy sociable, acudía a la meditación nocturna y a los cantos que tenían lugar en el templo. De hecho, allí conocí por primera vez las canciones orientales. Al estar en silencio, no participaba activamente, pero percibía claramente cómo se elevaba la energía del lugar con aquellas melodías. Habría continuado de este modo durante todo el retiro de no ser por un sueño. Casi nunca soñaba, y cuando lo hacía, los sueños no parecían ser especialmente significativos, pero una noche tuve uno excepcionalmente lúcido que ejerció un profundo efecto en mí. Soñé que estaba practicando la meditación caminando por la, ¿qué? Perdón. Soñé que estaba practicando la meditación caminando propia del Zen. Esto no tiene sentido. Soñé que estaba practicando la meditación caminando propia del Zen en absoluta concentración. Iba colocando un pie delante del otro muy conscientemente a medida que me aproximaba a la entrada de una gruta. Después, penetré en ella y avancé en medio de la oscuridad que se extendía ante mí.
Cuando ya no se veía nada, cogí una antorcha y encontré en una de las paredes de la que encontré en una de las paredes de la caverna. La encendí y seguí andando. Percibí que el aire iba escaseando a medida que avanzaba. Sentía de un modo muy intenso que tenía un propósito. Iba a explorar a fondo aquella gruta desconocida hasta encontrar lo que estaba buscando y nada podría impedírmelo. Entonces comencé a vislumbrar una tenue luz en la distancia. Aunque ni un solo pensamiento pasó por mi mente, supe de manera intuitiva que debía dirigirme hacia ella. Al ir acercándome, vi que la luz procedía de arriba e iluminaba la cueva. Cuanto más me aproximaba al origen de aquella luz, más escaso era el aire. Apenas podía respirar, pero seguí caminando. La experiencia era parecida a lo que me estaba sucediendo cuando meditaba. Durante las meditaciones más profundas, la respiración se ralentizaba hasta que cesaba por completo de forma natural. Desconozco cuánto tiempo duraba ese estado sin respiración, pero de pronto regresaba tratando de respirar con todas mis fuerzas. En un momento dado, mi periplo por la gruta era como estar reviviendo ese estado que solía atravesar durante la meditación. Ya casi había llegado. Un torrente de luz iluminaba el suelo justo delante de mí. Aunque creía que iba a desmayarme debido a la falta de oxígeno, conseguí dar un último paso hacia la luz. Un instante después me hallaba completamente inundado por una luz cegadora, al tiempo que detectaba con las manos una rejilla de metal situada en el techo de la cueva. No había salida. Ni un solo pensamiento atravesó mi mente, ni un solo suspiro salió de mis labios. Comencé a retroceder con la misma firme resolución que me había llevado a avanzar hasta el final. Ahora sabía que tenía que encontrar otra vía. Soltar la cuerda. Cuando desperté de aquel sueño, era otra persona. Espérense, me acomodo. Ay. Bueno, 18, soltar la cuerda. Cuando desperté de aquel sueño, era otra persona. Mi modo de pensar se había transformado a un nivel muy profundo. Por primera vez comencé a cuestionarme si aumentar la disciplina iba a llevarme al lugar que anhelaba llegar desesperadamente. Mientras meditaba a solas en mi furgoneta aquella mañana, supe que la respuesta era negativa. El cambio a la liberación verdadera era demasiado sutil como para que la respuesta fuera intensificar la austeridad. Qué hermoso. Aquella noche, una fuente superior de sabiduría había penetrado en mi psiquismo y había reorganizado por completo la relación que yo mantenía conmigo misma. Ya no consideraba el aspecto inferior de mí mismo, con todos sus problemas y dramas personales, como un enemigo que había que ser destruido. Ahora lo contemplaba como una comprensión nueva. Necesitaba utilizar estas conflictivas energías personales para mi ascenso. Ahora veía claro que el problema era también la solución. Comencé a sentir cierta compasión hacia esa persona que luchaba en mi interior. Más tarde, supe que el Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, afirma que no se trata de aplastar el ser inferior, sino de ser elevado manteniendo la conexión con el ser. No sé qué es el Bhagavad Gita. Les voy a poner por acá qué es el Bhagavad Gita. Entonces, el Bhagavad Gita afirma que no se trata de aplastar el ser interior, o sea, la voz, sino de elevarlo manteniendo la conexión con el ser. Había estado pisoteando mi yo personal con el objetivo de liberarme de su aspecto humano, pero en realidad necesitaba aprender a elevar esas energías para que me ayudaran durante mi andadura. Salí de la furgoneta y me encaminé hacia el templo sintiéndome mucho más ligero y abierto, como si deseara desatarme y desplegar las alas, pero tenía que hacer algo antes. Desde el inicio de mi trabajo de disciplina mental me había imaginado una habitación dentro de mi mente, donde mi yo personal pudiera meditar. La estancia disponía de enormes puertas de madera y paredes acristaladas. Lo que la hacía tan especial era que las paredes miraban en la totalidad del universo. Desde el solitario asiento de meditación podía contemplarse la Tierra suspendida en la oscuridad del espacio. Se vislumbraban en la distancia las estrellas y galaxias que flotaban en el infinito. Cada vez que Mikey se enfrentaba a un problema, lo llevaba hasta allí para relajarse. Incluso solía jugar a dejarlo allí. Deseaba que estuviera siempre en calma y que recordara en todo momento que sus experiencias estaban sucediendo en una diminuta mota de polvo que se desplazaba a través del espacio infinito. Aquella mañana me detuve antes de llegar al templo, cerré los ojos y abrí las enormes puertas de madera que daban acceso a esa estancia tan especial. La persona que había dejado meditando en el asiento de meditación se puso derecho de inmediato. A medida que me acercaba, aumentaba su concentración y disciplina.
A diferencia de mi severidad del pasado, le tendí la mano con bondad y le dije, puedes salir. Lo que siguió a esa frase me demostró que se trataba de un ejercicio mucho más serio que un inocente juego mental. En el momento en que pronuncié esas palabras, experimenté una liberación emocional de una intensidad que no hubiera creído posible hasta entonces. Estallé en lágrimas y me fallaban las piernas. Se me abrió el corazón como si se me hubiera presentado la oportunidad de sanar las heridas de toda una vida. Después de aquella catarsis, me di cuenta de algo que jamás olvidaré. Ese ser asustado e inquieto de mi interior, a quien había estado observando y juzgando, era realmente una persona. El psiquismo era una persona con sentimientos, pensamientos, esperanzas, temores y sueños. Creo que este psiquismo también lo podemos ver como, o se habla mucho de él como el niño interior, ¿no? No era correcto encerrarlo en una habitación y ordenarle que se callara constantemente. Existían formas más constructivas de gestionar perdón. Existían formas más constructivas de gestionar las energías problemáticas y egocéntricas. Por desgracia, había tenido que aprender esta lección a base de cometer errores. No me sentía tan pleno desde hacía mucho tiempo y recordé la afirmación que había realizado en el sueño. Tendré que encontrar otra vía. No albergaba ninguna duda sobre cómo sería, no albergaba ninguna duda sobre cómo sería esa otra vía. Tenía que aprender a rendirme más, en lugar de luchar tanto. Había tomado la resolución de rendirme al fluir de la vida, incluso cuando no entendía hacia dónde me encaminaba y todo apuntaba a que debía hacer lo mismo en mi interior. Había de aprender a relajarme internamente en vez de forcejear tanto con mi mente. Qué hermoso, ¿no? Había de aprender a relajarme internamente en vez de forcejear tanto con mi mente. ¿Cuántos de nosotros estamos todo el día forcejeando con nuestra mente, diciéndonos un montón de cosas, contándonos historias que no son reales, poniéndonos en las situaciones más catastróficas por las que nuestro ser podría pasar y que al final no terminan pasando? Dios. El hecho de que la voz parloteara no significaba que tuviera que escucharla o dejar que influyera en la dirección de mi vida. No tenía nada que ver conmigo. Podía permanecer relajado al margen de ella. Estaba volviendo al principio básico. Yo era observador que se daba cuenta del monólogo de la mente. Con esta renovada visión, decidí salir del silencio durante el resto de mi estancia en la comunidad. Y aunque no me volví precisamente locuaz, me abrí lo suficiente como para que la gente se sintiera cómoda conversando conmigo. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de los residentes más antiguos y escuchar las historias de sus propios viajes. A pesar de los cambios por los que estaba atravesando, no realicé modificaciones en la práctica de yoga y la meditación, ya que no suponía ningún problema. De hecho, yo mismo era el problema. Había elaborado un concepto sobre la disciplina absoluta que en realidad estaba frenándome. Había alcanzado elevadas alturas durante la meditación a causa de reprimir las energías inferiores. Tenía que aprender a elevarlas en lugar de rechazarlas, aun cuando me había llevado un tiempo. Finalmente, comencé a cobrar conciencia del verdadero propósito del yoga. Practicando correctamente, el yoga era la ciencia de sublimar las energías hasta que se fusionaran en el punto más alto, la unidad. ¡Wow! El yoga era la ciencia de sublimar las energías hasta que se fusionaran en el punto más alto, la unidad. Después de pasar unas cuantas semanas en la comunidad, comencé el viaje de retorno a casa. La persona que conducía de vuelta a Florida era alguien más sabio y despierto. Aunque las semillas habían sido sembradas y se había aprendido lecciones sumamente profundas, iba a llevarme algún tiempo a aprender a hacer las paces conmigo mismo. Mientras tanto, estaba deseando volver a mi finca y a la soledad de mi preciosa casa del bosque. 19. Aceptación. Aceptación y más aceptación. Ay. Si bien realicé el viaje de vuelta con una sensación de paz, nada más llegar a casa hube de enfrentarme con un desafío a mi voto de aceptación. Mientras atravesaba el bosque y me adentraba en el prado del interior de la finca, en lugar del característico silencio oí el zumbido de una sierra circular. Al acto seguido vi a Sandy y a mi amigo Bob Gould con un delantal de carpintero subiéndose a una estructura que estaban levantando en mi terreno. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Les pregunté qué estaban haciendo y Sandy me informó alegremente que estaba construyendo una casa y Bob Gould había accedido a ayudarla. No recuerdo bien el tono en que le recordé que estaba edificándola en mi propiedad. Sandy replicó con desenfado que no tendría ningún derecho sobre la cabañita y que pasaría a ser mía cuando se fuera.
Era obvio que hablaba en serio. Resolví entrar en casa y meditar un rato antes de darle una contestación. Podrás imaginarte la voz, las palabras de la voz interior. No puedo creerlo, ¿cómo se ha atrevido a tomar una decisión así sin consultarme? No quiero ninguna otra casa en mi finca, ni que viva aquí nadie más. Así que, ¿de qué me sirve tener otra construcción? ¿Cómo es posible que alguien decida hacerse su casa en propiedad ajena sin preguntar siquiera? Aunque mi mente siguió dando vueltas al asunto, por entonces ya estaba bien entrenado en observar tranquilamente todos esos pensamientos creados por una mente condicionada por sus preferencias y aversiones. Al fin y al cabo, si hubiera deseado otra construcción en mi propiedad, el discurso de la voz hubiera sido diferente. Es verdad, era milagroso. Dios me ha concedido otra vivienda sin tener que hacer nada. Lo que dijera la voz ya no contaba. En el fondo de mi ser sabía que no tenía ninguna intención de contentarla y desde luego no pensaba darle las riendas de mi vida. Si debía elegir entre poder aprovechar esa situación para cumplir mis deseos o liberarme de su yugo, escogería siempre lo segundo. Tal era la naturaleza de mi experimento existencial. En cuestiones de preferencias, gana la vida. De modo que regresé, me até un delantal y me dispuse a ayudarles. Me encantó volver a construir. Ahora ya no era un novato, sino un carpintero con experiencia. Notaba una gran diferencia con respecto a la primera vez que trabajé con madera. Ahora sabía lo que estaba haciendo, lo cual me produjo una sensación de confianza y fuerza interior. No estaba colaborando para levantar la cabaña de Sandy ni para mi propio beneficio. El fluir de la vida me había colocado en tal situación. En esa obra inicié el ritual de ofrecer mi trabajo a las fuerzas invisibles que me guiaban. Aunque yo no tenía el control de mi existencia, la vida seguía su curso sabiendo lo que hacía. Estaba resuelto a servir a esa fuerza denominada Dios, Cristo o Espíritu. Estas palabras ya no eran nombres de algo en lo que había de creer, Estas palabras ya no eran nombres de algo en lo que había de creer. Las situaciones que me guiaban en la vida eran concretas y reales. Comencé a ofrecer internamente todo lo que hacía hacia la fuerza universal. Mi único deseo era regresar a casa, a aquel lugar maravilloso que se hallaba en el fondo, en la profundidad de mí mismo. Si seguir la mano invisible de la vida iba a conducirme hasta allí, que así fuera. La cabaña de Sandy era muy sencilla, de hecho. Se parecía mucho a la casita que pensaba construir para mí al principio. La vivienda era unos 3.5 por 5 metros y no disponía de agua, electricidad ni revestimiento interior. Los huecos de la ventana estaban protegidos únicamente por la mosquitera y algo de plástico. Tardamos tan solo 6 semanas en erigirla y los gastos fueron insignificantes. A pesar de todo, a Sandy le encantaba. Sonrió al mirar atrás y recordar mi, sonrió al mirar atrás y recordar mi resistencia inicial. Nunca hubiera podido imaginar la cantidad de experiencias importantes en mi vida que estarían ligadas a aquella casita. Mientras tanto, el verano tocaba a su fin y se aproximaba el momento de empezar las clases en Santa Fe. Había cumplido mi compromiso de no albergar ni un solo pensamiento sobre lo que iba a enseñar. ¿Cómo podría conocer todo el potencial de la vida si no renunciaba a controlar las situaciones? Así pues, acudí a la primera clase completamente abierto a lo que se presentara. Mientras los alumnos entraban en clase, aquieté la mente y me hice la siguiente pregunta. ¿Puedes aportar algo que merezca la pena a estos estudiantes? Mi corazón sabía que poseía un tesoro de conocimiento que sería interesante y beneficioso para sus vidas. De modo que respiré hondo, me levanté y comencé a hablar. No podía saberlo entonces, pero aquel momento estaba sentando las bases para la siguiente fase de mi viaje espiritual, convertirme en profesor. Las palabras fluían de mi boca sin necesidad de pensarlas. La primera clase trazó la hoja de la ruta de la asignatura, como si hubiera diseñado el programa de antemano. Fue una experiencia similar a la de escribir el trabajo de economía en mi furgoneta, cuando vivía en aquel bosque de la mina. Al igual que entonces contemplaba como un continuo torrente de inspiración iba transformándose en una explicación convincente. Yo no participaba activamente, tan solo era consciente de lo que estaba sucediendo. A medida que transcurría el semestre fue repitiéndose siempre el mismo proceso. Estaba sorprendido del contenido de las clases. Era como si mis conocimientos académicos y la sabiduría adquirida por medio de la meditación introspectiva y la incansable observación de la voz interior se hubieran entretejido en un todo coherente. La asignatura partía de la posibilidad de la existencia de una verdad subyacente en el universo a la que los diversos campos del saber humano miraran desde diferentes perspectivas. La exploración de esta premisa incluía la física, la biología, la psicología y la religión. ¿Y si todas esas disciplinas estuvieran diciendo básicamente lo mismo?
Nunca había pensado de esta manera. De hecho, me había dedicado a aprender a no hacer un pasatiempo de los pensamientos. ¿Cómo podían salir las clases así de bien sin mi participación activa? Sea como fuere, clase tras clase, el desarrollo de la exposición tenía lugar sin mi intervención. El éxito de las clases era arrollador. Había empezado con 20 alumnos y hacia el final del semestre se había doblado el número de asistentes. Recuerdo que en una ocasión me fue difícil entrar al aula. Había 20 alumnos registrados y otros 40 sentados en clase, o bien escuchando desde el pasillo, ya que mis alumnos solían traer a sus amigos. Por mi parte, seguía mostrando una actitud reservada, pues no deseaba que las clases se convirtieran en una distracción de la práctica. Así pues, traté de aislarme llegando justo antes de empezar la clase, marchándome nada más acabara y no asistiendo ni a las reuniones ni a ninguna otra actividad. Aún así, mis esfuerzos no servían de nada. Estaba impartiendo una asignatura denominada Pensamiento Universal en medio de la revolución de la conciencia de los años 70. Con el tiempo, algunos alumnos comenzaron a aparecer acompañados de sus amigos en las meditaciones que tenían lugar los domingos por las mañanas en mi finca. Y por si eso no fuera suficiente, mis clases en Santa Fe sentaron las bases para diversos acontecimientos de carácter espiritual. En este caso se trató de mi tesis doctoral. Ya había anunciado al doctor Hoffman que la vida me estaba alejando del campo de la economía y que no tenía ninguna intención de escribir la tesis. Sin embargo, un buen día me hizo prometer, como un favor personal hacia él, que redactaría algo, lo que fuera. Debido a lo mucho que lo apreciaba y respetaba, decidí acceder a sus deseos como un gesto de rendición. Esa misma noche me senté en el suelo, encendí la lámpara de queroseno y me pregunté a mí mismo si tenía algo que escribir digno de semejante tarea. Al instante me di cuenta de que había un tema muy importante sobre el que podía escribir para el doctor Hoffman. Todo apuntaba a que la vida me había presentado la oportunidad perfecta de transmitir lo aprendido sobre la voz de la mente y la unidad que subyace en todas las ciencias y religiones, tal como tal como había estado enseñando en Santa Fe. Con semejante planteamiento me sentí sumamente inspirado. Aunque sabía que el escrito no sería aceptado como una tesis doctoral en economía, me entregué en cuerpo y alma a su redacción. Finalmente resultó que el texto tuvo un inesperado destino. Uno de los miembros del tribunal de la tesis me puso en contacto con un editor y en el plazo de un año el texto fue publicado bajo el título The Search for Truth. Bueno, la búsqueda de la verdad. 35 años después aún se siguen vendiendo ejemplares en Amazon como homenaje a los actos de rendición que lo originaron. Lo más importante de todo es que, si hubiera escuchado a mi mente, nada de esto hubiera sucedido. Al haberme dejado guiar por el fluir de la vida, en lugar de por mis preferencias, ahora era un carpintero, un profesor y un escritor con una obra publicada. También había aprendido grandes lecciones. La clara distinción que había establecido entre lo espiritual y lo no espiritual empezaba a debilitarse. La energía que experimentaba mientras daba clase en Santa Fe era la misma que sentía mientras hacía yoga y meditaba. Durante la meditación, esa energía fluía hacia arriba y me elevaba y transportaba más allá del yo limitado. Y cuando me hallaba frente a mis alumnos, esa misma energía se convertía en una exposición apasionada y sincera. No solo comencé a considerar todo ello como un solo flujo de energía espiritual, sino también a darme cuenta que no había ninguna diferencia entre impartir clases y volver a casa para realizar una práctica meditativa. Era profesor porque una increíble secuencia de sucesos me había colocado en esa posición e, igualmente, hacia el trayecto de vuelta a casa debido a un cúmulo de circunstancias asombrosas. Ninguna de esas acciones había sido elegida por mí, sino que eran el resultado de la decisión de soltar mis preferencias. Poco a poco, el tejido de mi existencia iba componiéndose de las consecuencias de mi rendición. Empezaba a vivir una vida que había sido diseñada para mí, no por mí. Ojo a esto, empezaba a vivir una vida que había sido diseñada para mí, no por mí. Sin embargo, ni en mis sueños más descabellados hubiera imaginado hacia dónde me dirigía. Bueno, no sé qué les parece si dejamos hasta ahí por el momento. Eh, Quería compartirles algo muy bonito que hoy salí de yoga y la profesora es hot yoga, entonces es como, marica, hacer yoga en un sauna. Y la profesora al empezar la clase dijo como, por favor, conéctense con su respiración y no escuchen a su mente, porque pues en medio de ese calor y de la humedad, pues tu mente te dice como, marica, ya no más, ya para, acuéstate, no puedo más, salte del salón, salte de la clase, no puedo respirar, estás cansada.
pero ella, y en medio de la clase dijo, este es el momento en donde no hay que escuchar a la mente. Y todo eso me llevaba al libro y yo decía, qué loco como todos estamos todo el tiempo en esta dinámica y en esta conversación interior. Y al final de la clase ella dijo como algo muy bonito y fue como, caminemos sabiendo el milagro andante que somos. Y eso me pareció muy lindo porque realmente sí somos un milagro y en el momento en que nosotros reconocemos que somos un milagro y caminamos y vamos por la vida sabiéndonos una parte de Dios, sabiéndonos guiados por esta mano invisible, sabiéndonos que esta frase tan cliché de el plan de Dios es más grande que el mío o todas estas cosas, se siente mucho más expansivo y se siente un amor por quien soy, ¿no? Y se siente también como una confianza y una como una, como una personificación de mi ser, ¿sí? Como que yo me personifico, yo me hago cargo, yo me responsabilizo de quién soy y me entrego a caminar siendo guiada, que fue algo muy parecido a lo que dije en el otro video, pero es esto como de marica, yo soy una chimba porque soy un milagro y cada uno de nosotros es una chimba en su propio sentido y cada uno de nosotros es un milagro porque estar vivos es un milagro, despertarnos cada mañana es un milagro y cuando lo podemos ver de esta manera es mucho más amoroso y se puede vivir mucho más en esta gratitud que tanto se habla y esta gratitud nos lleva a un lugar de abundancia, pero de abundancia de amor y de ahí, pararse ahí y bañar todas las otras áreas de nuestra vida desde ahí, creo que es mágico. Y más que mágico, creo que también es como un reto para todos, eh, especialmente para mí, ¿no? Como poder dejarse guiar y bañarte, amor, todo esto. Ay, pero bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar hasta acá. La verdad, yo me disfruto demasiado estos momentos. Las personas que llegan hasta el final, muchas gracias por estar acá. Suscríbanse, compartan. Esto, la verdad, pues es para ustedes. Quisiera eh, hacerlo más seguido, quisiera subirles contenido más frecuente en este momento de mi vida. Yo me rindo y hago lo que puedo con lo que tengo, con el tiempo que poseo. Y nada, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar acá, lo disfruto demasiado, gracias por ser parte de esto. Los amo, gracias.